programa de hoy, una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin abriría posibilidades de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, pero causa preocupación en Europa. Tenemos el análisis. En medio de la crisis política y de seguridad en Colombia, los obispos piden al presidente Gustavo Petro atender las necesidades de las comunidades alejadas. En el Vaticano presentan el jubileo de los artistas para que los comprometidos con el arte y la cultura contribuyan a llevar esperanza. En el Día Mundial de la Radio, para la Madre Angélica era indispensable que WTN estuviera en la radio. Entrevistamos al director de programación de WTN Radio Católica Mundial. Desayunos ofrecidos por la iglesia brindan amor y esperanza a adultos mayores y personas necesitadas en un pueblo remoto de Cuba. Hola amigos, hola, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo también, Natalie, como siempre, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias profundizando en el acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para empezar de inmediato negociaciones que pongan fin a la guerra en Ucrania. Tras una muy esperada llamada telefónica, ¿qué podemos esperar? Sabemos que también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se manifestó al respecto. Dio unas pistas de lo que podría ser la negociación en la reciente reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández. Él es analista geopolítico en Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Denos pues algunas pistas para entender esta llamada y lo que podría significar para la paz, esperemos, entre Rusia y Ucrania. Bueno, claro, esto está dentro del marco de una promesa que hizo el presidente Trump durante su campaña política, que quería la paz y quería promover la paz en varios conflictos en el mundo. Entonces, esto es más o menos algo que se esperaba. Y, todavía faltan bastantes detalles del asunto. O sea, estamos al principio de un proceso, de un escenario que se va a desarrollar durante los próximos días y semanas. Pero el enfoque del presidente Trump es para asegurar una paz rápida, que quizás algunos van a pensar que no es suficientemente justa o buena, pero el enfoque del mandatario norteamericano es terminar la guerra. Vamos a las declaraciones de Pete Hegseth, nuevo secretario de Defensa en la OTAN. Él básicamente dejó muy claro que no le parecía un objetivo realista de ninguna negociación la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Algunos dicen que fue la razón que forzó básicamente a Putin a iniciar esta última ofensiva. Y también decía el señor Hegseth que no se puede esperar que regresen las fronteras a lo que eran antes de la primera invasión rusa hace más de 10 años. ¿Qué podría decirnos? Bueno, es claro, primero en el asunto de la membresía en la OTAN, eso claro es algo que se sabía hace muchos años. Inclusive el embajador de Estados Unidos hace años, William Burns, que después fue el jefe de la CIA en la administración Biden, cuando fue embajador, escribió un famoso cable diciendo que para Rusia la membresía de Ucrania en la OTAN era una línea roja. Entonces eso es nada nuevo, eso se supo hace muchos años. Y lo otro, claro, el asunto de las fronteras, hay muchos quizás en Europa que quieren como una mano dura, ¿verdad? Continuar la guerra hasta que el último kilómetro de Ucrania vuelve a estar en las manos del gobierno de Kiev. Pero lo que el secretario de Defensa está diciendo es que hay una realidad en el terreno. Hay un derramamiento de sangre horrible. Y lo más importante es terminar la guerra, buscar algún tipo de acuerdo que por lo menos asegura la supervivencia del Estado y el pueblo de Ucrania. Algunos, claro, manifiestan que esto podría entenderse, a pesar del costo que ha significado para Rusia esta guerra, un tipo de recompensa para Putin por en su pretensión expansionista en la zona. ¿Qué se podría decir al respecto? Bueno, eso siempre los que siempre quieren más guerra, ¿verdad? Más enfrentamiento van a decir eso. No hay duda que Rusia inició una invasión de Ucrania. No hay duda que hay muchas injusticias. Rusia apoya dictaduras en todas partes del mundo, pero, o sea, hay una crítica que se puede hacer, quizás muy precisa sobre las acciones de Rusia. Pero el enfoque es quizás que
ha sido muy costoso esta guerra, no solamente para, o sea, hay muchos occidentes que querían ensangrar o castigar a Rusia con esta guerra. O sea, la guerra debe continuar para castigar a Rusia. Pero el problema es que el castigo también cayó al pueblo de Ucrania, a los soldados de Ucrania, un país mucho más pequeño. Entonces me parece que la idea es, la prioridad es la supervivencia de Ucrania. Punto. Entiendo, señor Alberto Fernández. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Y en Tierra Santa, el grupo terrorista Hamas anuncia este jueves que liberará a 3 rehenes israelíes el sábado 15. Hamas señaló que funcionarios de Egipto y Qatar se comprometieron a mediar con Israel para satisfacer sus demandas. A inicios de semana, Hamas amenazó con retrasar la liberación de rehenes, denunciando a Israel de violar el acuerdo de alto al fuego, al obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria y matar civiles, entre otros. El gobierno israelí respondió anunciando que de no liberar más rehenes, retomarían su ofensiva militar en Gaza. Ahora llevamos la mirada a Colombia, donde la crisis política y seguridad agobia la atención del gobierno para solucionar las necesidades de los pueblos alejados. La Iglesia atenta no solo advierte y ayuda. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Presidente, buenas noches. El hecho más polémico de la crisis gubernamental inició el pasado 4 de febrero, cuando, en un episodio atípico e inesperado, el país fue testigo de un Consejo de Ministros televisado que, pese a ser presentado como un acto de transparencia, terminó evidenciando desorden institucional y serias fracturas en el gabinete. 6 horas duró la transmisión de la sesión. Los protagonistas, expresiones de desacuerdo frente a decisiones tomadas por el presidente y reclamos del presidente hacia sus altos funcionarios por falta de ejecución. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Solo 18 compromisos de 19, el 95% incumplidos. Un ministerio actuando para otros, no para este gobierno. El principal, el de mayor presupuesto. Ahora contestas, pero es que como usted no estaba, me toca repetirlo. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. que ser realidad. Presidente, eso no es verdad. Luego de este evento, varios ministros han presentado su renuncia irrevocable. Otros lo han hecho de forma simbólica. Entre tanto, la situación de orden público en más de 6 regiones del país continúa agravándose por cuenta del accionar desproporcionado de grupos ilegales. Catatumbo, Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar y Chocó son las más afectadas. En el Catatumbo, la crisis ya completa más de 25 días. Continúan los enfrentamientos entre subversivos del ELN y de las disidencias de las FARC por el control del territorio. Varios pueblos quedaron abandonados por completo o en otros siguen sufriendo amenazas. Al sur del Chocó, la situación se repite. Combates entre miembros del ELN y del Clan del Golfo dejarían ya más de 3.200 personas desplazadas, según cifras del Ejército Nacional. El balance de la Iglesia es preocupante. Se ha dicho que se va a respetar la vida de las personas, aunque ha habido algunos asesinatos en Tibú, pues la situación sigue siendo muy tensa. La Iglesia sigue prestando su servicio de asistencia humanitaria, de acompañamiento, ha distribuido algunos alimentos. Un llamado al gobierno nacional y a todas las instancias nacionales e internacionales para que nuevamente detengan su mirada sobre esta región del departamento del Chocó. Lamentamos profundamente lo sucedido en el Catatumbo, pero lo que se está cocinando o viene cocinándose en este medio San Juan apunta a ser muy doloroso. En su reciente asamblea plenaria, los obispos pidieron al gobierno y a los diferentes actores sociales enfocarse en buscar respuestas articuladas y efectivas a la crisis que viven las comunidades y a sus causas, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción y la falta de garantías para el desarrollo de los territorios.
También llamaron a la unidad. Que ninguna coyuntura nos distraiga de los problemas más profundos, urgentes y dolorosos que agobian a la nación, como lo son el tema humanitario y social que reclama respuestas efectivas. Llamamos a la valentía de la responsabilidad ciudadana, de tal manera que nos decidamos a poner el bien de Colombia por encima de los intereses egoístas o partidistas. La Iglesia informó que desde la activación de un corredor humanitario el pasado 20 de enero en el Catatumbo, a través de los bancos de alimentos y de la pastoral social, se han entregado más de 105.000 kilos de ayuda para cerca de 16.000 personas en ese territorio. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Dirigimos la mirada al Vaticano, donde está por celebrarse el jubileo de los artistas y del mundo de la cultura, otro de los grandes eventos dentro del Año Santo de la Esperanza. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. El Vaticano se prepara para recibir a artistas, actores y directores de cine en un evento sin precedentes. Por primera vez en la historia, un pontífice visitará los estudios de cine italianos en Cinecittà. Así lo anunció el Vaticano en una rueda de prensa para detallar los eventos que tendrán lugar durante el jubileo de los artistas, programado en Roma del 15 al 18 de febrero. El programa de este evento jubilar incluirá un espacio de arte contemporáneo en Vía de la Conciliazione. Además, Museos Vaticanos ha organizado la firma de un manifiesto educativo sobre la transmisión del Código Cultural de las Religiones junto a otras instituciones, como el Museo del Prado. Los participantes del Jubileo de los Artistas cruzarán la Puerta Santa el domingo. Esa mañana, el Papa Francisco presidirá la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro, abierta a todos. El evento culmen será la visita a los estudios de Cinecittà el 17 de febrero, donde el Papa se reunirá con una delegación de artistas, con los trabajadores de los estudios de cine y sus familias. En total se espera que unas 700 personas participen del evento. En su autobiografía, el pontífice ha compartido su afición por el cine italiano y los estudios de Cinecittà han sido el escenario donde se han desarrollado muchas de las películas que él ha disfrutado. Tiene una gran afición, de hecho. Él menciona mucho al cine y ha conocido a tantos artistas, desde registradores hasta actores. En su autobiografía, de hecho, recuerda cuando era niño en Buenos Aires e iba a un pequeño cine donde veía películas en blanco y negro. Por ejemplo, La Estrada de Fellini, que adora. Durante este encuentro se espera la participación de cineastas internacionales como Tim Burton, Ferrara, Bellocchino y otros actores como Mónica Bellucci. Durante la visita del pontífice, el coro La Nave, compuesto por más de 50 personas que reúne a presos, expresidiarios y voluntarios, recibirá al Santo Padre. Será un grande piacere ascoltarli. Será un gran placer escucharlos y dar visibilidad a proyectos que relatan la importancia del ser humano en la reconstrucción de las historias, muchas veces heridas. La ricostruzione delle storie alle volte ferite. El cardenal Mendoza subrayó que esta será una experiencia de reinserción social a través de la música. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, párroco en Canadá se salva de ser acuchillado en plena misa. Además, desayunos ofrecidos por la iglesia brindan amor y esperanza a adultos mayores y personas necesitadas en un pueblo remoto de Cuba. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Canadá, un sacerdote escapó por poco de ser apuñalado durante la misa. La arquidiócesis de Winnipeg declaró en un comunicado que el atacante fue puesto bajo custodia y están a la espera de la decisión del juez. Le contamos. Winnipeg, Canadá. Era la tarde del 9 de febrero cuando en la parroquia del Espíritu Santo iba a iniciar la Santa Misa,
Mientras el párroco Boysen Stang se acercaba al altar, un hombre subió por el lado con un cuchillo en mano para apuñalar al sacerdote. Al no lograr su objetivo, el atacante clavó el cuchillo en la mesa del altar. Frustrado, el hombre se sentó como si nada en una de las sillas de los acólitos en el mismo altar. Un oficial fuera de servicio logró contenerlo con la ayuda de otros miembros de la parroquia hasta la llegada de las autoridades. El párroco Boysen Stang, de 38 años, salió ileso. Afirmó no haber visto antes al agresor, identificado como Pavel Olovnia. El atacante de 50 años de edad permanece detenido, acusado de uso de armas y alteración del orden público. Tiene antecedentes por otros incidentes. La parroquia del Espíritu Santo agradeció a todos los que ayudaron para poner a salvo al sacerdote ante el ataque. Pidieron seguir orando por toda la comunidad parroquial. Anunciaron que las misas y devociones continúan celebrándose según lo programado. Nos vamos a Cuba para contarles sobre un servicio de desayunos que la iglesia ofrece a adultos mayores y personas necesitadas. Devuelve así esperanza al pueblo de San Felipe y sus habitantes, donde se desarrolla esta historia. Nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez, estuvo ahí. San Felipe es una localidad de Quibicán, provincia de Mayabeque, donde apenas viven más de 2.500 personas. La fe católica fue la religión predominante en el siglo pasado, siendo la parroquia de capital importancia para la vida del lugar. Hoy es un pueblo con más de 12 horas diarias sin electricidad, población migrante y envejecida, donde cada vez es más difícil encontrar qué comer. La comunidad católica que vive aquí actualmente no posee templo. Desde hace 6 meses está en reparación. Esto afectó la vida pastoral y el ciclo habitual de las celebraciones. Pero, lejos de desanimarse, los laicos decidieron revertir esta pérdida y ponerla en función de la caridad. Tal es el caso del servicio de desayuno para personas mayores y vulnerables que al comienzo realizaban en la iglesia. Cuando se derrumbó la pared del templo, los voluntarios pidieron ayuda al círculo social del pueblo y allí ofrecen su cercanía a los ancianos de lunes a viernes gracias a los alimentos con que les colabora Cáritas y la propia comunidad. Llevamos 7 años ya con este servicio al pueblo, a todos los necesitados de este pueblo, tanto ancianos como extranjeros físicos. Y personas que tengan situaciones económicas muy difíciles. Empezamos con 20 ancianas y hoy por hoy estamos entre 31 y 36, recibiendo todo el servicio. En muchas ocasiones nos hemos tenido que también atenderlos con el aseo, guiando, con ir a sus casas y atenderlos. Y cuando llegamos aquí, lo primero que nos intentamos es descargar son ellos merodeando con sus abrigas, con sus maridos, y esperando que este gran servicio que Dios permite que se les dé a ellos. Empezamos a preparar la leche, el café, los panes, lo preparamos, lo ponemos a tostar. Ellos están contentos y están muy agradecidos. Todo lo que se puede brindar, todo, empezando por el amor. Cuando uno ayuda a otra persona se siente contento, alegre, porque se ayuda a uno mismo. Significa todo. Cuando tú tienes a Cristo, lo tienes todo. La mayoría de los voluntarios también son adultos mayores. Todos los días se levantan muy temprano para ofrecer este servicio gratuito. Cáritas Habana les provee leche, café, aseo para encamados y otros recursos, pues los voluntarios no solo garantizan la alimentación, sino además el apoyo a los que viven solos o están enfermos. Me ayuda ahí, porque a veces no tengo un vaso de leche que tomarme, ni nada. Cuando los enfermos nos atienden, van a nuestras casas, a ver qué nos pasa, qué nos hace falta. Y muy agradecido, pues, sinceramente, porque eso le viene bien a uno, la verdad. Es una cosa que uno le recibe con una gratitud tremenda. Bueno, gracias a Dios que tengo un desayuno. Yo vengo como a 3 kilómetros para acá, a pie. Y de ahí, cuando salgo de aquí, tengo que irme a trabajar. Un día con productos más, otro día con productos menos, pero siempre está la atención, está la mano del ser humano, la mano de Dios, muy importante. Es lo más grande que un ser humano puede tener, que en necesidad de otras personas te ayuden. Aquí abundan historias como la de Mercedes. A través de Cáritas, la iglesia le ayudó con recursos para sostener a su hijo con discapacidad durante más de 40 años y hace cerca de 5 meses viene al desayuno. En estos momentos que se está viviendo difícil,
hay que estar reguindados de Él, porque Él nos ayuda, nos sustenta, nos da aliento, nos reconforta y nos ayuda a las penas que tenemos y los que pasamos y las cosas que pasamos, sobrellevarlas. Por su parte, Clara, quien tiene alrededor de 50 años como catequista, se sumó a este servicio, donde además de preparar alimentos, lleva el desayuno a 4 personas que no pueden ir por él. Ay, es algo muy grande, me llena el corazón. A la falta de parte de mi familia, que no la tengo aquí en el país. Eso constituye para mí una medicina, el poderlos ayudar, aunque no esté muy bien de salud el día que yo hago eso, pero sí me gusta poderlo hacer. Y le pido a Dios fuerza. Yo le pido poca salud, pero le pido fuerza para poderlo hacer. Algunos van a la misa, quizás porque ven el ejemplo y porque se sienten bien allí, el Padre los trata con cariño. Las misas en San Felipe se celebran hoy en la casa de un laico de la comunidad. Los voluntarios del servicio de desayuno, como parte de los fieles de la parroquia, no pierden la esperanza de volver a tener su templo, pues esto les permitiría congregarse y llegar a más personas. Les gustaría que se preparara la iglesia porque nosotros vamos otro servicio, que en la iglesia será la catequesis para todos los niños del pueblo. Además porque el templo es una cosa nuestra, es una pertenencia que la tenemos hecha. Todos los días le piden a Dios desde pronto que causa su templo, su casa. Esa es mi casa, mi primera casa, es mi primer hogar, es mi primer todo. Yo sin eso no. San Felipe es un pueblo que espera por la reparación de su templo parroquial. La iglesia local es fuente de acercamiento a Dios, pero también ofrece consuelo a partir de proyectos como el servicio de comedor para personas mayores. En La Habana, Cuba, Reyes, EWTN Noticias. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio por disposición de la UNESCO y EWTN está en la radio. Para saber más sobre esta obra de WTN a través de la radio, estamos con Douglas Archer, él es director de programación en español en Radio Católica Mundial y está con nosotros el día de hoy. Douglas, bienvenido al programa. Hola Eddie, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verte, Douglas, escucharte siempre también en tu programa Fecha Canción. Y cuéntanos un poquito para entender en este marco del Día Mundial de la Radio, ¿por qué nuestra fundadora, la Madre Angélica, decidió que EWTN tenía que estar en la radio? Bueno, como ustedes bien saben, Madre Angélica comenzó la obra de EWTN en 1981 en televisión. Pero una década más tarde, a principios de los 90, ella recibió la inspiración de expandir el apostolado de EWTN al campo de la radio. Y entonces, pues a través de un proyecto que ella inició y con la ayuda de varias personas, ella empezó la división radial de EWTN el 28 de diciembre de 1992 con la inauguración de la emisora de onda corta más grande de contenidos religiosos del mundo. A partir de ese momento, ella empezó a expandir y ampliar el trabajo de EWTN en radio, primero con esa emisora y luego con un programa de ofrecer contenidos a las distintas emisoras AM y FM, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, y así crear entonces una red de emisoras afiliadas de EWTN en todo el mundo. Es formidable la radio de onda corta, incluso, que muchos seguramente no usan, pero algunos sí, porque yo he conversado con personas que, por ejemplo, se comunican con nosotros desde Cuba y tienen acceso a WTN justamente por la radio de onda corta, que es una señal que permite una difusión mundial. Y también se nota pues que nuestra querida madre no se contentaba con transmitir en inglés, sino que también quiso transmitir en otros idiomas, comenzando por el español. ¿Nos puedes hablar de Radio Católica Mundial? Así es, Eddie. La onda corta, ya tú sabes que hoy en día ya es una tecnología pues que va perdiendo vigencia por todas las nuevas tecnologías, pero en ciertas partes del mundo todavía esa señal llega y tiene una potencia muy importante, como tú mencionas, en Cuba, en ciertas zonas de Sudamérica, en África y en algunas partes de la Asia, ¿no?
Entonces, pero hoy en día pues ya estamos en diferentes plataformas, estamos pues a la vanguardia con todos los cambios en la industria, y esa ha sido siempre pues la misión de Madre Angélica, de poner todos los medios que existen al servicio del Evangelio. Y también podíamos hablar un poquito, Douglas, el año 2012, en julio, comenzó el programa Más que Noticias, que asumió la misión del programa anterior de nuestro exdirector Alejandro Bermúdez, el programa Criterios, justamente de dar criterios sobre los diferentes temas en las noticias. Justamente empezó a salir por Radio Católica Mundial hace ya 13 años. Sí, bueno, de hecho, Eddie, la colaboración entre Así Prensa y EWTN empezó incluso antes que eso, porque a finales de los 90 fue cuando nosotros empezamos a colaborar con varios programas, y a lo largo de los años pues esa colaboración ha seguido, y más todavía desde la fusión de EWTN y Así Prensa hace unos años. Y entonces pues Más que Noticias es el noticiero principal de Radio Católica Mundial, que se emite desde las oficinas de Así Prensa en Lima, Perú. Y pues estamos muy orgullosos, Eddie, de todo el trabajo que tú y Guillermo hacen cada día en ese noticiero que se escucha en el mundo entero. Douglas Archer, director de programación en español de EWTN Radio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Eddie, y nos hablamos más tarde. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.